Bueno, primero que todo, muchas gracias al padre Gabriel por la invitación, a Rubén por su presentación. Aquí me acompaña también Jorge Ignacio. Jorge Ignacio es el vicepresidente administrativo de la SAI, o sea, el que me reemplaza cuando estoy por ahí por fuera. Fue inclusive presidente de la SAI también, hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer una presentación. Simplemente, esta presentación está, digamos, muy actualizada porque lo que hice fue sacar unas presentaciones a su vez que hace más o menos un mes, en un seminario que tuvimos sobre carreteras, hizo la Gobernación de Antioquia en cabeza del secretario de Infraestructura y la Cámara Colombiana de la Infraestructura en cabeza de su director ejecutivo José Fernando Villegas. Entonces, de pronto por eso van a ver que de pronto repetimos algunas cositas, pero es porque es como la versión de los dos. O sea, primero está la versión del departamento y después aparece la versión de la Cámara Colombiana de Infraestructura, porque aquí, digamos, como decía Rubén, aquí no vamos a inventar nada, simplemente vamos a contar lo que hay y a contar, como nos propuso el padre Gabriel Ignacio, la importancia de las vías para el desarrollo de cualquier país, no solo de Colombia, de cualquier país. Bueno, esta primera parte es como de la presentación que que nos hizo la Secretaría de Infraestructura en cabeza del secretario, el doctor Horacio Gallón. Entonces él nos hace una presentación de lo que son las vías 4G. Vamos a hablar de las vías 4G en Antioquia, porque hay vías 4G en todo Colombia, pero nos vamos a centrar en lo que a nosotros, digamos, más nos interesa, que es lo de Antioquia. Entonces, ¿cuáles son las vías 4G en Antioquia? Y de pronto las que están causando como algún ruido por ahí en los medios de comunicación. En primer lugar está la autopista Conexión Pacífico 1. Aquí está pues como un detalle de esa vía. Tiene un valor aproximado de 4.36 billones de pesos a 2022, un plazo estimado de construcción de 25 años, peaje, el concesionario es la concesionaria Vial del Pacífico, tiene varias fases, una fase de preconstrucción de 1 año, de fase de construcción de 5 años y operación y mantenimiento de 19 años. Está en etapa de construcción, pero ya muy terminada, ya lo que les falta a esta vía es muy poquito. Está dividido en 4 unidades funcionales, que son la unidad funcional 1 entre Bolombolo y Puerto Escondido, la unidad funcional 2 entre Puerto Escondido, Camilo C y la calzada izquierda en el túnel de Amagá, la calzada derecha del túnel de Amagá y la unidad funcional 4 que es Camilo C, Ancón Sur. ¿Qué hay pendientes según la Secretaría de Infraestructura en esta vía hoy? Está la obra de reconexión en la Sinifaná. Tuvo un deslizamiento ocurrido en el 2019, entonces se requiere la reconexión en ese sector de la Sinifaná. Como dice aquí, es la solución que es competencia de la Agencia Nacional de la Infraestructura con aportes del gobierno. Tramo afectado en la unidad funcional 2, también hubo una novedad ocurrida en marzo del 2023 por inestabilidad en el sector llamado El Líbano, en 250 metros aproximadamente. Hablamos también de solución A porque también le corresponde, es competencia de la ANI con el aporte del gobierno. Y retorno a Paso Nivel, donde la ANLA le impuso al concesionario la obligación de ejecutar una solución de movilidad en el sector de Paso Nivel, también hace parte de la solución A. Y tramos que no han sido ejecutados por parte del INVÍAS y que es compromiso del INVÍAS, no del concesionario, sino del INVÍAS, que son 2 tramos pendientes de ejecución, que son 3.2 kilómetros de calzada por parte de INVÍAS y el intercambio vial de Primavera. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno llega a Primavera y se arma un enredo porque eso no quedó en ningún lado y eso inclusive en este momento no está como previsto qué se va a hacer con eso, pues ¿cuándo? ¿O qué se va a hacer? No, hay que hacer un intercambio, pero ¿cuándo se va a hacer? Y eso es responsabilidad, en este momento es responsabilidad del INVÍA. Ahí nosotros pensamos que puede haber una solución mediante un convenio interadministrativo que se haga entre el gobierno nacional y el departamento de Antioquia. El otro tema que digamos que nos falta un pedacito, es lo del túnel del Toyo.
El túnel del Toyo, prácticamente terminado. Es el megaproyecto vial más importante en la historia del departamento, con su construcción, con una construcción donde se une el mar de Antioquia y la región de Urabá, que van a quedar aproximadamente unas 4 horas y media de recorrido aproximado desde la ciudad de Medellín. Es una obra muy importante. A nosotros los que nos tocó recorrer, me tocó recorrer esa vía, que yo me acuerde, la primera vez hace como 45 años. Y en esa época, pero era muy interesante, porque cuando yo llegué a Apartado, yo no conocía Apartado, yo decía, esta zona es, como decimos nosotros, esto es el Edén, esto va a ser el futuro de Antioquia, hace 45 años, y todavía apenas estamos terminando de organizar y de hacer los puertos y todo eso después de 45 años, pues, por la lentitud que hemos tenido en toda la construcción, que ahorita lo vamos a mencionar, en toda la construcción de obras civiles en nuestro país. No, y eso por la tal Llorona y todo eso, eso era un paseo casi de un día. Y mira, ¿cómo? Sí, eso llegaba uno molido, como dice por acá. La totalidad del proyecto, en este momento ya está muy terminada. De hecho, nosotros estuvimos hace poquito en Apartado con la SAI, hicimos el lanzamiento del capítulo Urabá de la SAI, y nos contaba el conductor que llevó porque fue un proyecto con el Politécnico Jaime Sasacadavi, yo me fui en avioneta, pero los del Politécnico fueron con un carrito, que se demoraron entre San Juan con la 70 y llegar a Apartado. El conductor me decía, salimos de aquí a las 8 de la mañana, llegamos a las 12:30. O sea, ya está distinto, pero sin embargo falta un pedacito, que es el pedacito del Toyo. Bueno, la totalidad del proyecto comprende 2 tramos con una extensión total de 37.67 kilómetros, incluye 30 puentes, 18 túneles y 17.72 kilómetros de vías a cielo abierto. El primer tramo tiene una inversión de 1.2 billones de pesos. Eso es lo que queda faltando, porque se ha hablado de que falta una cantidad de plata. No, faltan 1.2 billones. Un pedacito, una parte de eso, que son como 650.000 millones, es para los equipos electromecánicos que necesita el túnel. Recuerden que todos los túneles, nosotros lo vemos cuando pasamos el túnel de Oriente, yo lo acabé de pasar, pues adentro hay ventilación, hay iluminación, hay una cantidad de cosas pues como para protección. Entonces, eso es lo que falta en este momento, son como 650.000 millones de pesos. Y otro pedacito para terminar las obras complementarias de lo que es el túnel, eso son 1.2 billones de pesos. Ese otro pedacito que falta es básicamente la conexión entre Santa Fe y Antioquia y la llegada al túnel, que es una vía, ahora lo miramos, como 17 kilómetros, debe estar. Bueno, ahí está, tiene una inversión de 1.2 billones de pesos, lo son Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. En total tendrá 17 puentes, 7 túneles y 18.2 kilómetros de vías nuevas desde Gallas Gordas hasta el municipio de Giraldo. El túnel 17, el Toyo, que se construye en el primer tramo, por su ubicación y complejidad, le dan nombre a toda la obra. Esa obra, pues nosotros se ha llamado, se denominó el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, pero todo el mundo la conoce como el túnel del Toyo por la zona. Ese va a ser el túnel más largo del país. Aquí dice que de América Latina, no, es de toda América, es el túnel más largo de toda América, el túnel carretero más largo de América. El segundo tramo, este es el que les decía que no, es de 19.4 kilómetros, está a cargo del Invías, irá desde el municipio de Santa Fe de Antioquia hasta el Empalme con el tramo 1, con una longitud aproximada de 19.4 kilómetros, 13 puentes, 11 túneles y 12.3 kilómetros de vía a cielo abierto. Ese falta. Ese ni siquiera pues está ni licitado, nada. Ese falta por completo hacerlo. Aquí está pues como ya un resumen gráfico de lo que es el túnel. Miren el frente 1 con el 100% ya terminado, el frente 2 que es lo que es del túnel con el 85%, lo que le falta ese 15% es lo que decíamos ahorita, básicamente equipos electromecánicos y algunas obras de arte menores, otro frente que llamamos el 3 con el 96% y un frente 4 con el 82%, o sea, ese túnel está prácticamente terminado.
Vamos ahora, y lo que decíamos, ¿por qué ha habido este rezago en la infraestructura vial en Colombia? Uno, digamos, un país progresa en la medida que tiene buena infraestructura vial, no solamente de vías 4G, vías también secundarias y vías terciarias. Mire, hay un ejemplo que yo pongo siempre, la carretera vieja, antigua, Guarne, por donde pasaba el tranvía del Oriente, está completamente abandonado, y uno diría, hombre, esa vía que tan bueno que se organizara, porque es una vía que no son más de 20 kilómetros, que va de entre Santo Domingo Sabio y lo que se llama el Sango, allá a salir en Guarne, la autopista Medellín-Bogotá, son 20 kilómetros, y es una vía que debía estar terminada, y ahí está abandonada, donde pasó el túnel donde se construía estuvo el tranvía de Oriente, y que es una excelente salida para en caso de una emergencia sobre la autopista Medellín-Bogotá. A mí me pasó una vez, iba subiendo hace poquito, hace como 6 meses, por la autopista Medellín-Bogotá, había un accidente tremendo, no había forma de pasar, me tocó volverme hasta el túnel de Oriente. Si no, uno llega y coge por ahí mismo, por Zamora, se sube, llega a Santo Domingo Sabio y se mete por esta vía y llega a Guarne, porque yo vivo pues en Río Negro. Llega uno a Guarne, rapidísimo, 20 kilómetros en una carretera pavimentada es bastante bueno. Sin embargo, nosotros estamos rezagados en tema de infraestructura vial. Ya nos estamos desatrasando un poquito con esto de las vías 4G, ya falta es de pronto conectar esas 4G con los municipios. ¿Por qué? Porque es que, digamos, de pronto antes pasaban en todas esas curvas que había antes, todas las vías llegaban a algunos municipios. La idea es que esa 4G tengan unas vías de conexión hacia las cabeceras municipales de los municipios donde están pasando. Entonces, los niveles de inversión en infraestructura han sido muy bajos. Colombia tiene una geografía accidentada y tiene fenómenos climáticos cambiantes. Ya ahora, como ven, ya estamos haciendo túneles. Antes aquí no se hacía túneles, antes se bordeaba la montaña, estamos haciendo túneles, el túnel de Oriente, por ejemplo, el túnel de Occidente, los túneles a Occidente, este nuevo túnel que hay, el túnel de la Quiebra. Ya no estamos hablando solo de Antioquia, sino de todo el país, son básicamente 30 proyectos, 79 túneles y 965 puentes. Bueno, entonces miremos los corredores 4G que pasan por Antioquia. 9 proyectos, 6 en ejecución, 3 terminados, 95% de avance con un CAPEX de 20.3 billones de pesos, 47 túneles en Antioquia y 366 puentes. Entonces aquí hay ya un resumencito de los diferentes corredores, digamos el del Pacífico 1 con 98% ya de avance, Pacífico 2 con el 100% y Pacífico 3 con el 99% de avance, abril de 2024. El corredor a Urabá, Mar 1 completamente terminado, la vía que va hasta Santa Fe de Antioquia, Toyo 1 con el 99%, Toyo 2 con el 79% y Mar 2 con el 97% a julio de 2024. Y el corredor de Atlántico, lo que les mencionaba ahorita, la vía del NUS, la que va a Cisneros, con el 100%, Magdalena 2 con el 75%, la conexión norte con el 99% y la conexión Antioquia-Bolívar con el 94% a diciembre de 2023. Entonces mire que estamos ya como muy avanzados, nos faltan es como dice el centavito para el peso, nos falta el centavito para el peso para terminar y dejar completamente conectado a Antioquia con el país. Aquí está lo que falta, corredor al Pacífico y corredor a Urabá. Entonces mire, Primavera y los 3.4 kilómetros que faltan en el Pacífico, ¿qué requieren? Aproximadamente 911 mil millones de pesos, pero acuerden que la inversión total que ha habido en las vías 4G son 20.3 billones, o sea que falta poquito, no falta tanto, ya hicimos un esfuerzo grande, lo que falta es muy poquito, con una ventaja o con una característica, es que la conexión al Pacífico, ¿qué es? O sea, es parte de la carretera panamericana, eso es la vía panamericana, la vía que va hasta Argentina. Eso no estamos hablando de una vía que conecta pueblitos de Antioquia, es una vía que conecta al país y que conecta al país con el resto del continente suramericano, porque no hemos podido coger hasta el de Centro y Norteamérica por el tema que tenemos en el tapón del Darién. Pero por lo menos, ya aquí no estamos hablando de una carretera de Antioquia, estamos hablando de una carretera país y una carretera que es intercontinental. El Líbano.
Por una obra que no estaba prevista se requieren 109 mil millones de pesos. Es un túnel falso en el sector del Líbano. En obra, esta va a estar en obra hasta diciembre de 2024. Se habilitó un bypass para que los carros puedan pasar, que fue donde hubo un deslizamiento. Entonces el concesionario hizo un bypass mientras terminaba el túnel falso, pero no se lo había autorizado. Creo que ya lo autorizó el Invías en estos días. No se lo había autorizado el Invías. Bueno, y Sinifaná. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto cuando uno va por los lados de Amagá, que hay una parte donde hay como un cajón que le hacen en la vía para cuando hay un deslizamiento no caiga sobre la vía, sino que caiga por encima de la... Es un cajón de concreto, sí, exacto, como un box culvert. Bueno, y en la Sinifaná falta una inversión de 732 mil millones de pesos con 2,5 millones de 2,5 años en obra. La solución diseñada incluye 2 túneles de 835 metros. El puente en Bolombolo, el nuevo puente en Bolombolo, 284 mil millones de pesos, 2 años en obra, está sin diseños. Y el túnel de Toyo, lo que decíamos ahorita, que es un faltante en el tramo 1 de 735 mil millones de pesos y un tramo en el tramo 2, 650 mil millones, que es básicamente la conexión entre Santa Fe y la entrada al túnel. ¿Dónde queda esto? ¿Te dice usted el Líbano? En el suroeste, por cerquita a la Siria. Yo no sé, pues, no sé cómo explicarle la ubicación exacta. Por la Sinifaná, sí. 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 Es que seguramente por ahí cerquita hay una urbanización que se llama el Líbano, entonces lo puso en el Líbano. Bueno, entonces, como decía ahorita, estos están ubicados en Antioquia, pero es que no es para conectar pueblitos de Antioquia, es para conectar al país, afectan vías nacionales y enseguida vamos a ver por qué. Bueno, entonces, impactos y beneficios de los proyectos 4G. Primero, permiten un transporte más seguro, confiable, eficiente y cómodo, reducen los tiempos de desplazamiento y evidentemente pues también reducen, ahorita que hablamos tanto de cambio climático, reducen la emisión del CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, que son los que a la vez producen el cambio climático. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos unas vías más cortas, más ágiles, pues los carros van a emitir menos dióxido de carbono. Por ejemplo, uno no se imagina cómo en su momento se hizo la vía al mar subiendo a Matasanos, después subiendo a Ventanas y bajando. Eso, yo creo que la cantidad de dióxido de carbono que han emitido los carros pasando por ahí ha sido tremenda, cuando lo más sencillo es lo que se está haciendo ahorita por el tema del Magdalena, o sea, irnos por Cisneros, irnos por vías de luz y llegar a Caucasia bordeando los ríos, que lo natural es bordear los ríos sin subir y bajar tanto, que eso implica generación de, no solo gasto de combustible, sino generación de gases de efecto invernadero que ya ayudan al cambio climático. Entonces, reducieron los tiempos de desplazamiento. El promedio de las pendientes, esto es muy importante, va a pasar del 20% al 6%. Mientras una vía sea más pendiente, pues el carro va a consumir más combustible y va a generar más gases de efecto invernadero, va a tener más desgaste, en fin. Y se aumenta la velocidad en unas vías de 40 a 50 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora. Mira, uno subiendo a Matasanos, pues difícilmente yo creo que llega a 60 kilómetros por hora. Subiendo a Ventanas, lo mismo. Y la bajada, y eso es peligroso también. Es como ahorita, como el tema del túnel de Oriente. Uno dar la vuelta por el Alto de las Palmas es muy complicado, porque es una vía más difícil, es una vía que no es de altas velocidades. En cambio, uno baja por el túnel de Oriente, una vía absolutamente segura. Es el único sitio donde le dicen a uno, aumente la velocidad. Sí. Sí. Entonces, aquí dice, el impacto de las 4G y los puertos será nacional, porque Antioquia es el lugar donde pasan los caminos que van hacia los mares. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la distancia en este momento de los diferentes corredores y lo que se demora sin vía 4G y ya con los corredores terminados. Entonces, por ejemplo, Buenaventura, Bolombolo, Turbo, tiene una distancia de 367 kilómetros.
Sin vías 4G se demoraría uno 15.3, ya con la 4G terminada 9.6 horas. Bogotá Turbo son 739 kilómetros. Sin obra 4G se demoraría uno 14.8 horas. Con vía 4G 10.6. Obviamente hay que hacer la 4G también entre Bogotá y Medellín, porque es que la autopista, la llamada autopista Medellín-Bogotá todavía le falta un pedazo bien interesante para terminar de completarlo y garantizar la rápida movilidad entre las dos principales ciudades del país. Buenaventura, Medellín, Puerto Berrío. La distancia son 623 kilómetros, sin 4G, 12,5 horas, con 4G 8.9, y así sucesivamente. Entonces, mire que las 4G, estamos hablando aquí de comunicación país, ahorran una cantidad de tiempo. Aquí está en porcentaje los tiempos que se disminuyen de recorrido, pero no solamente ese tiempo, lo que les decía ahorita, es combustible, porque no es... Ahorita estamos hablando de transición energética. El tema de transición energética es bien interesante, pero es que nosotros vamos a tener que seguir utilizando durante mucho rato, vamos a tener que seguir utilizando petróleo y sus derivados. ¿Por qué? Porque yo todavía no he visto una tractomula que funcione con energía solar o con energía eléctrica. Muy complicado. ¿Y cuánto valdría? Imagínense las baterías para un carro de energía eléctrica. Y además los riesgos que tiene, los temas que tienen los vehículos eléctricos, que uno a veces no los percibe porque a uno le venden el cuento pues, de que tenemos que tener vehículos eléctricos. En estos días que yo estaba en Portugal, alquilamos un carro eléctrico. Un carro eléctrico, excelente. En una edita, no sé de cuántos kilómetros, se descargó, entonces hay que irlo a cargar. ¿Cuánto demora la cargada? Eso no es de uno llegar como echarle gasolina que en 5 minutos sale. Media hora, la cargada, media hora. ¿Tú no te esperas mucho rato? Pues? ¿Cómo? Esperar mucho rato. No, claro, el problema es que uno se pone a tomar vino y todo esto, pero uno de afán aquí en Antioquia, uno de afán para llegar y se le descargó la batería del carro y siente esperar media hora, 3/4 de hora volverlo a cargar. No toma vino, toma Juan. Buena idea. Bueno, entonces como dice aquí, el impacto real de las vías 4G se va a ver cuando los corredores estén operando en su totalidad. Sigamos con los impactos de las vías de los proyectos 4G. Son 28.000 empleos que se agregan a la economía por cada 1 billón invertido. O sea, por cada billón invertido agregamos 28.000 empleos a la economía. 31.200 empleos directos, 60% mano de obra de cara local de los municipios de influencia, el 52% de la población de Antioquia, y la formación de capital humano. Ahorro en los costos logísticos por los menores costos de operación vehicular, menor emisión de gases de efecto invernadero por menor consumo de combustible, túneles y viaductos que causan poco impacto en el medio ambiente local, compensaciones con áreas de conservación y reforestación. Miren, yo hago parte del Consejo Directivo de Corantioquia. A nosotros nos piden, por ejemplo, para hacer las vías 4G nos han pedido sustracción de reserva, o sea, sustracción de árboles, tienen que tumbar árboles. Por cada hectárea de árbol, Corantioquia les exige que reforesten 10 hectáreas, o sea, la proporción es 1 en 10. Entonces, por eso, no es, sí, tumbamos 1 hectárea, entonces sembramos una, no, tiene que sembrar 10. Entonces, es una cosa bien interesante también. Es un impulso al comercio interno, al turismo y a los proyectos productivos, creación de polos de desarrollo y cambios de vocación económica del territorio. Miremos cómo están distribuidas, digamos, aquí rápidamente, las empresas, digamos, el sector productivo en Antioquia, donde estamos hablando que en rojo están microempresas, pequeñas empresas en azul, medianas empresas en verde y grandes empresas en amarillo. Entonces mire, por ejemplo, el tema de Urabá. Urabá tiene el 95% de microempresas, 4% de pequeñas empresas y medianas tiene 1%. Todavía no tenemos gran empresa. Con la llegada de las 4G, con absoluta seguridad, y con los puertos se van a generar las condiciones para que se desarrolle un potencial industrial bien importante en la zona de Urabá.
Urabá en el contexto internacional, Urabá es absolutamente, vamos a hablar de Urabá, nos parece muy interesante. Urabá es un punto de contacto de un corredor ambiental de las Américas, posee la única cordillera intertropical del mundo, cuenta con vastas extensiones de aguas jurisdiccionales en los litorales Caribe y Pacífico, claro que Pacífico es con la conexión que hay ahí con el Chocó. Está localizada en zona tropical de gran diversidad y potencial productivo, y el Chocó biogeográfico al que pertenece Darién y parte de Urabá es el único en el mundo con las condiciones climáticas que conforman una de las zonas de bosque tropical con mayor riqueza de biodiversidad del mundo. Es una zona geoestratégicamente importante. Colombia es geoestratégicamente importante por su localización, y en esa localización están dos departamentos que son muy importantes. El departamento más rico de Colombia, que no ha explotado su riqueza, pero es el más rico de Colombia, que es Chocó. Chocó tiene una riqueza que nadie la conoce. Mire, por ejemplo, en el tema de cobre, el potencial de cobre que hay en el Chocó es mayor que el de Chile. Es mayor que el de Chile. Lo que pasa es que no se ha explotado. Está en una zona allá, y estoy hablando más de cobre, es que, por eso le digo, el Chocó es el departamento más rico de Colombia. Lo que pasa es que le pasa lo que le pasaba a nuestros abuelos, que sacaban el oro y lo guardaban. Aquí no lo hemos sacado siquiera, está ahí guardado. Ahí está guardado, y por temas ambientales y temas de conservación y todo, va a ser muy difícil sacarlo, pero tiene una riqueza de minerales tremendo. El Chocó para mí es el departamento más rico de Colombia. Si tiene, imagínense, de que una de las principales fuentes económicas del Chile es el cobre. El Chocó tiene, creo que como 50 millones más de toneladas de potencial de explotación que Chile. Y tiene casi la tercera parte del potencial a nivel mundial. A ver, en Antioquia eso depende. Eso depende de la voluntad de los gobernantes. ¿Por qué? Porque mire, lo que falta en la zona por ejemplo, de Urabá es muy poquitico. Es muy poquitico. Eso, digamos, el túnel del Toyo puede estar terminado ya completamente, si hay plata, si hay dinero, este año puede estar terminado, es que no le falta nada. Y la otra vía es que construir 19 kilómetros de vía, busco ingenieros civiles, ¿cuánto puede tomar? Un año. 19 kilómetros. ¿Cuánto? Y no son independientes, no es que tenga que construir el Toyo para construir la otra vía, porque son cosas completamente independientes, uno las puede construir al tiempo. Entonces, ¿de qué depende? De que haya recursos. Lo mismo que el Pacífico. ¿Cuánto se demora hacer? Miremos nomás, el intercambio vial hoy de la glorieta del aeropuerto, han dicho que se demora 14 meses. Entonces, ¿cuánto se demora el intercambio vial de primavera? 14 meses, 15 meses. Entonces, y es lo que más, para mí es como lo más grueso que falta en el Pacífico, en la conexión al Pacífico. Entonces, todo depende de la voluntad. Por eso nosotros, de la voluntad pública. Mire, es que Colombia está hecha como para que las cosas no funcionen. Por ejemplo, el departamento no podría invertir en la conexión entre Santa Fe y el túnel del Toyo. ¿Por qué? Porque eso es una vía nacional. Entonces, según la legislación colombiana, eso se convertiría en un detrimento patrimonial para la gobernación, porque eso no es de él. Es invertir en una cosa que no es de él, porque es de la nación. Entonces, por eso era que el gobernador Aníbal Gaviria, ahorita el gobernador Andrés Julián dice, no, entréguenoslas a nosotros, entréguenlas al departamento y nosotros vemos cómo la terminamos. Si no hay plata, es válido que no haya plata, pues entréguenla a nosotros y nosotros vemos cómo la terminamos, porque es que lo que falta es muy poquito. Bueno, pero sigamos acá. Miren la distancia entre ciudades que son potencialmente exportadoras a los diferentes puertos del país. Miren la comparación entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. ¿Cuál es el puerto que va a quedar más cerca de cualquiera de estas ciudades? Urabá. Y el puerto de Urabá, que es Puerto Antioquia, el primero, en menos de un año ya está funcionando, que es Puerto Antioquia. Picicí, que está como quedadito, y Puerto Darién también, pero Puerto Antioquia, pues, y Puerto Darién se atrasó, pues, por los problemas que tuvo con concreto, porque es uno de los principales accionistas,
pero los 3 puertos valdrían la pena que se desarrollaran. Pero por ahora contamos con que Puerto Antioquia esté funcionando antes de un año. ¿Y Buenaventura ahí no aparece? No, es que estamos poniendo a Urabá. Sí, Urabá. Sí, o sea, puertos del Caribe. No, es la distancia desde ciudades exportadoras hasta Urabá. Si nosotros llevamos a Urabá, ¿cuánto? Claro que uno si está en Cali, no llevaría directamente a Buenaventura, no lo llevaría, a no ser que vaya para Europa. Pero se le puede usar un canal seco también, Claro, de Urabá hasta al Pacífico. Sí, claro, claro. Eso sale al Caribe. El Caribe, sí. No al Pacífico. Sí, al Caribe. Estamos hablando de nuestro pueblo. Es que estamos hablando desde lo de nosotros, desde lo que nosotros queremos que es nuestro puerto, que es el puerto Antioquia, y nuestro mar, que es el mar de Urabá, que entre otras cosas es un tema bien complejo también, y yo lo he criticado mucho. Antioquia es la segunda ciudad que tiene más longitud de costas en el Océano Atlántico después de La Guajira. Y nosotros nunca nos hemos considerado costeños, y no somos costeños. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de la cual esa parte la SAE, yo me hice meter en el nodo que ellos tienen, el nodo Caribe. Es que nosotros somos Caribe, nosotros somos de la costa Caribe, hacemos parte de la costa Caribe y tenemos que defender nuestra costa Caribe. Entonces, si uno va a exportar digamos a Europa, exportaría es por acá. Si uno va a exportar pues, a Japón, pues se tiene que ir por el Pacífico, o por los problemas que está teniendo pues, el canal de Panamá también. Eso quiere decir que de apartado a Bogotá habría 739 kilómetros, ¿o no? Sí, a Turbo, esto es a Turbo. Bueno, claro que es que Turbo y Apartón cae lo mismo. Pero mire la diferencia. Desde Bogotá hasta Turbo son 739 kilómetros. Entonces, si uno quiere exportar, si yo tengo mi empresa en Bogotá, me sale mucho más económico llevar a Urabá, porque son 739 kilómetros, me ahorro casi 400 kilómetros. ¿Cuánto es en combustible de una tractomula? 400 kilómetros, usted le tiene que pagar al conductor, al ayudante, el desgaste del carro, una cantidad de cosas. Entonces, por eso es tan importante la zona de Urabá para el país, no para Antioquia, para el país. Desde Medellín, mire, casi la mitad, 340 respecto a Cartagena, que es el más cercano. Desde Manizales, casi la mitad también, 586 kilómetros. Si alguien que tenga su empresa en Cartagena quiere exportar a Europa, se ahorra una cantidad de tiempo, una cantidad de kilómetros, lo mismo que Pereira, Armenia y Cali. Entonces, miren la importancia que hay de tener las vías terminadas. Porque imaginen una tractomula allá para Urabá, llegó a Santa Fe de Antioquia y ahí se enredó. Ahí se enredó porque tiene un pedazo difícil que es la conexión hasta el Toyo, entonces tenemos que terminar rápidamente eso, y más ahora pues con el problema que tuvimos con el puente. Ese puerto de Urabá, Puerto Antioquia, aquí está, es la que sigue, es la diapositiva que sigue. Puerto Antioquia está ya prácticamente terminado. Puerto Antioquia le faltan unos detalles, eso entra a operar entre enero y febrero del año entrante. Ya está prácticamente, inclusive ahorita con el intergremial hicimos una visita técnica, yo no tuve oportunidad porque se llenó el cupo muy rápido, pero llegaron gratamente impresionados, está prácticamente terminado. Aquí ustedes lo ven, es un... ¿Qué le falta? No, detalles finales, pues de ajustes finales que se hacen, se van a terminar en estos 8 meses, 9 meses. Pero ya el puerto está prácticamente listo. Esta es una vista de cómo está ahorita el puerto, porque el puerto no queda al lado del mar, pues no es como los puertos que nosotros conocemos que es al lado del mar, al lado de la playa. No, el puerto es aguas adentro porque nosotros difícilmente encontramos aguas profundas para buques de gran calado. Como me decía hoy un ingeniero, Joel, un ingeniero de la SAI, me decía, hombre, es que Buenaventura... Eso es para barquitos, eso es un puerto muy pequeño, esos barcos grandes no llegan a Buenaventura, porque no tiene aguas profundas, que ya entiendo, y nos van a dar una charla a la junta directiva, porque parece ser que ya encontraron una zona de aguas profundas cerca, creo que a Tumaco, para un buen puerto en el Pacífico. ¿Y qué profundidad tiene allí en Urabá? Aquí, en esta zona, ¿qué profundidad tiene el mar? ¿Es más grande que el de Buenaventura, pues? No, total, sí, claro, mucho más grande. ¿De gran calado? Sí, claro, es para buques de gran calado. Es que en Urabá, nosotros exportamos banano por Urabá.
A mí me tocó una vez, cuando trabajaba en Bolivariana, me tocó ir a un barco de esos bananeros y estos no llegan hasta el puerto. Uno tiene que llegar a un pueblito que se llama Colonia y coger un barquito y llega hasta donde atraca el barco, porque ahí, digamos, la profundidad no aguanta para que el barco llegue, digamos, hasta la tierra. Entonces, esos barcos hoy llegan, pero no llegan a puerto. O sea, el barco bananero no llega a puerto, llega como a la mitad del Golfo, hasta donde hay la suficiente profundidad, 20, 30 metros, para que el barco pueda navegar. También aquí se van a llegar Ah, sí, ahí llegan. ¿Cómo? Puerto Antioquia es post-Panamá. Sí, sí. Es de los buques más grandes del mundo. Sí, sí, sí. Entendí que la profundidad es 26 metros. Sí, 26 metros, más de 26 metros. Eso es lo que necesita para buques de gran calado. Yo no tenía el dato exacto de la profundidad, pero sí tiene que ser más de 20 metros. Bueno, la región de Urabá cuenta con 1,5 millones de hectáreas, es una región muy grande, de las cuales, mire, 305.000 hectáreas son aptas para la agricultura, 300.000 hectáreas son aptas para la ganadería y 200.000 hectáreas de bosque tropical. Entonces es una región absolutamente rica. Entonces por eso insistíamos ahorita tanto en que hay que trabajar por el desarrollo de la región de Urabá. Y el desarrollo de la región de Urabá parte de las vías 4G y lo que decías ahorita, de los puertos. Ya arrancamos Puerto Antioquia, ya vamos a arrancar Puerto Antioquia. Esperemos que con Concreto y los inversionistas privados que estaban trabajando en el tema del puerto de Necoclí, ¿cómo se llama? No, PCC es el otro, PCC es de los chinos. Puerto Antioquia, ¿cómo se llama? Darién se llama el otro puerto. Esperemos que, esperemos que también lo desarrollen rápidamente. Son tres puertos los que hay en este momento en desarrollo. Son Puerto Antioquia, PCC va muy atrasado por temas ambientales, que se queda más hacia Turbo, y el Darién, que es Puerto Darién, que es el con Concreto, que queda hacia Necoclí, que ese está muy parado también ya más por temas financieros con Concreto y los socios. Bueno, esa es básicamente pues lo que yo les quería contar, pues así a grandes rasgos. Ya quedo atento a que ustedes, si tienen alguna inquietud, pues ya hemos venido como hablando de alguna, yo no me las sé todas, pero si no la averiguamos. ¿Por qué se llaman 4G las vías? Cuarta generación. Pero, La G es de generación. ¿qué significa 4G? Pues, o sea, No, ya que son vías todas de doble calzada, vías con excelente señalización, vías con radios de curvatura adecuados para altas velocidades. Eso es. ¿Cómo dices? ¿El tipo de contrato? Claro, son vías concesionadas. Yo, según le entendí, estos días tuve una reunión con el gerente del túnel de Oriente. Según le entendí, ellos van a hacer el túnel de arriba de Santa Elena para terminar como esa doble calzada hasta el aeropuerto, de tal manera que uno llega, digamos, hasta ahí, ya pasa el túnel y ya se mete por esta mientras termina por la actual, mientras termina el viaducto, que eso sí se toma más tiempito. Ese puede tomar 2 años y medio más o menos, 3 años. No, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo quienes trabajamos en temas de infraestructura: echar cantaleta y hacer masa crítica, que todo el mundo se preocupe, que todo el mundo esté preocupado, que todo el mundo hable, que todo el mundo diga, hasta que lo cansemos. Si no, nos toca esperar 2 años. No, las vías 4G son concesiones, todas son concesionadas. Simplemente ha habido varias, y mientras más se demoren, vamos a tener más problemas porque van a suben los costos de los insumos. Pero son vías, hasta ahora pues no ha cambiado el tema digamos, del esquema de concesión. El esquema de concesión es el mismo, entre otras cosas, porque no ha habido pues como nuevas concesiones, pues por lo menos desde hace 2 años, pues yo creo que no haya habido como nuevas concesiones. Entre otras cosas porque no es la primera vez que se hace una vaca. Les cuento, es que curiosamente la vía al mar, cuando don Gonzalo Mejía decidió pues o impulsó la construcción de la vía al mar, hizo vaca también, hizo una vaca también para la construcción de la vía al mar. En Medellín hicieron una vaca para la construcción del acueducto en algún momento también. O sea, vacas se han hecho. Entonces, pero eso yo hoy más lo veo como algo simbólico, porque es que recoger 1.3 billones de pesos a punta de vaca es difícil, es muy complicado. Pero es más una cosa simbólica y que le da
pues, ¿qué se ha hecho con todas estas cosas? Pues visibilizar a Antioquia en el plano nacional. Se ha visibilizado a Antioquia. Antioquia, el presidente bien que mal lo que le ha hecho, digamos, en cierta forma un favor a Antioquia, porque ya todo el mundo habla de Antioquia, habla del gobernador de Antioquia. No, lo del túnel de Oriente es del departamento. Sí, claro, eso es el departamento. Y los excedentes del túnel de Oriente se deben gastar en obras en la zona de influencia del túnel, pues la zona de influencia, o sea, en el Oriente. De hecho, está contratada la pavimentación de la vía entre el Carmen de Iboral y Santuario con excedentes del túnel, de los recursos del túnel de Oriente. Pero no le pueden destinar, digamos, No. una parte a financiar esta obra. No, porque dentro de la concesión está previsto que los excedentes son para obras de desarrollo en el Oriente. Que es que el Oriente también tiene un tema bien importante, que entre las cosas, Jorge Ignacio, te cuento que van a invitar a la SAIA que hagamos una consultoría sobre el tema de las vías en el Oriente, porque es que las vías en el Oriente también tienen su cuento. Mire, hoy yo iba para la Escuela de Ingeniería de Antioquia a un comité, y subiendo por la variante al aeropuerto, no sé qué pasó, estaba cerrada la vía y todos los carros devolviéndose. Entonces, para yo poder llegar a la Escuela de Ingeniería me tocó devolverme por Don Diego. ¿Sabe cuánto me demoré en la vueltecita, en la Gracia? 40 y pico minutos, porque es que no hay otra opción. Y mire que tenemos una vía, yo decía, nosotros tenemos una vía que hoy tiene problemas por el tema de que el ANLA no les ha dado la sustracción, que es la vía que va entre el Tablazo y Sancho Paisa y el Alto de las Palmas. Yo decía, donde esa vía estuviera lista, en 10 minutos llego por aquí a la Escuela de Ingeniería. Me tocó volverme por Don Diego, pues casi que ir hasta el Retiro y volver al Alto de las Palmas y volver, pues no hay otra opción. La otra opción es bajarme hasta el seminario por el túnel y subir. Me queda más fácil por el otro lado. Entonces miré el Waze y me tiró para 42 minutos de más, cuando estaba a 10 minutos. Ustedes ven los fines de semana, es imposible ir a Guatapé. Me ha pasado, una vez me fui con unos españoles a mostrarles pues Guatapé y primero no pude entrar a la Piedra del Peñol porque no había entrada, estaba completamente colapsado. Y segundo de venida me demoré como 2 horas y media hasta Río Negro. Mira, casualmente con lo que está diciendo el ingeniero Jorge Ignacio, nosotros hemos venido trabajando en ese proyecto. Ustedes saben pues que la SAIS ha venido trabajando en proyectos que en su momento han sido medio visionarios, como el tema del túnel de la Quiebra. El túnel de la Quiebra fue el primer túnel que hubo en el país y ese fue un sueño de un ingeniero que se llama Alejandro López, se llamaba. Alejandro López en 1889 hizo su trabajo de grado y su trabajo de grado fue hacer un túnel ahí en Cinderos que juntara el Limón con Santiago para hacer un túnel. Resulta que el trabajo de grado no se lo aceptaron porque eso era una locura. Él siguió funcionando con el tema. Yo creo que a raíz de eso, él y otros estudiantes de la Facultad de Minas fundaron en 1913 sí, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, para dedicarse, en ese momento la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, para dedicarse a echar cantaleta, que es lo que nosotros estamos haciendo, hoy estamos volviendo a echar cantaleta, dedicarse a echar cantaleta, y finalmente lograron que en el año, si no estoy mal, fue en 1929, se inaugurara el túnel de la Quiebra. Antes la gente tenía que, si venía de Puerto de Río, tenía que llegar hasta el Limón, descargar ahí sus cositas y pasarlas a Loma de Mula hasta Santiago y ahí volver a coger otra vez el tren. Ese fue un sueño de Alejandro López. Yo hoy pienso que ese mismo sueño o esa misma tema visionario y medio loco es lo que está diciendo Jorge Ignacio, que no es tan loco. En la SAI lo estamos trabajando y lo hemos trabajado muy prudente porque hay una cantidad de gente hablando del mismo tema. Nosotros estamos trabajando muy prudentemente y hemos avanzado bastante, yo creo que avanzado bastante. De hecho, te cuento, el lunes tengo una reunión con el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Chocó, con la presidenta de la Cámara de Comercio del Chocó, con la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín y con el exministro Jorge Valencia Jaramillo, porque Jorge Valencia Jaramillo es el presidente
muy raro, ya me pareció muy raro, es el presidente de una corporación que se llama Prodechocó. ¿Cómo? Prodechocó, es una corporación para el desarrollo del Chocó. Y lo quieren como el solo. Exactamente. El tema de las comunidades ya se ha venido trabajando y la idea de nosotros es que ese proyecto sea un proyecto privado, donde arrancamos, como dice Jorge Ignacio, en Bahía Cupica por túnel, o sea, no vamos a tocar el bosque porque no, para que no salgan los ambientalistas, y ya los grupos ambientales han estado de acuerdo, sobre todo el más durito allá que llaman los delfines, están de acuerdo que hagamos un túnel hasta Vigía del Fuerte. De Vigía del Fuerte seguiríamos hasta Murindó, en Murindó hay un transbordo, y nos iríamos hasta Urabá. A Urabá, ¿hasta dónde de Urabá? Depende del desarrollo de los puertos. Por ahora, a Puerto Antioquia, cerquita donde es que cerquita, para hacer el transbordo, porque lo que decía Jorge Ignacio es cierto, el canal de Panamá, cada día son más grandes los problemas del lago Gatún, y Gatún es el que surte de agua el canal de Panamá, entonces absolutamente corto, ya pues eso es cuestión de, yo creo que de esta década para que el canal de Panamá quede fuera de combate, por lo menos pues para ciertos buques que son los que interesan. Y ustedes saben pues que dar la vuelta por Chile, por Ushuaia, entonces es muy complicado. Es muy complicado. Entonces a eso le estamos trabajando con calma. Ya hay varias empresas que están interesadas en apostarle. La idea es que sea un proyecto privado, porque si es un proyecto público, es muy enredado, porque lo que decía Jorge Ignacio, llega y cambia el gobernante de turno y al otro no le gustó, entonces ya no quiere que el túnel sea subterráneo y no por encima, o ya no quiere que sea que ya no quiere que sea tren, sino que le llevemos la carga en avión. Pues algunas cosas se inventan con tal de ponerle palos a la rueda. Entonces en eso sí estamos avanzando bastante. Si nosotros hacemos parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Somos sociedad regional. La Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene 28 regionales en todo el país. Por ejemplo, tenemos la Sociedad de Ingenieros de San Andrés, tenemos la Sociedad de Ingenieros de La Guajira. Estoy hablando de lo que me estás diciendo, de zonas donde hay dificultades, porque San Andrés tiene mucha dificultad, tiene demasiadas dificultades porque San Andrés vive del turismo y la gente no está yendo a San Andrés. Entonces, ¿de qué va a vivir la gente de San Andrés? Nosotros tenemos que buscar soluciones creativas para darle, sustento a la gente, a los habitantes de San Andrés, a los de La Guajira, que es una vergüenza, pues me parece la vergüenza más grande de este país, haber abandonado a La Guajira y haber abandonado al Chocó. El Chocó está completamente abandonado, está completamente abandonado. Yo pensaría, si se diera un tema de descentralización interesante, Antioquia debía casi que apadrinar el Chocó, de pronto con intereses, por lo que les decía ahorita, porque es una región demasiado rica, y por lo que decía Jorge Ignacio, porque es que es la conexión que es geoestratégicamente importantísima, la conexión entre el Pacífico y el Atlántico. Nosotros tenemos, el Chocó tiene mar sobre los dos, sobre el Pacífico y sobre el Atlántico en el Urabá, en donde está Candí, donde está Sapsurro, Capurganá, todo eso, y sobre el Pacífico pues tiene también conexión. Y el Chocó se debe aprovechar también para un tema de turismo ecológico responsable y todo eso. El Chocó tiene todas las posibilidades, pero no ha habido como la voluntad política de sacarlo adelante, lo mismo que La Guajira.